Ok. Mm. Bueno, pues no sé ustedes, hermanas, si iniciamos o esperamos un poquito más. Pues, ¿qué hora es? A Sí. las 7:10 empezamos. ¿7:10? Ok. No sé si quieran ir comentando algo de bueno, ya nos mandaron, ¿verdad? Un poquito la reseña de lo que hacen, pero pues igual los muchachos son algo tímidos, así es que difícilmente van a prender la cámara y van a preguntar, ¿verdad? Así es que yo creo que es mejor si ustedes lo comentan, digo, por la experiencia que ya tienen dando talleres y trabajando con jóvenes, me imagino que más o menos saben cuáles son las dudas así como que comunes. Entonces, no sé si quieran como dar una introducción. O ya lo tenían en su programa, a lo mejor, ¿verdad? Yo bien metida. No, está bien, está bien. Ahorita los hacemos hablar. Ah. No, bueno, pues en lo que bueno, podemos iniciar presentándonos. Yo voy a presentar a mi esposa y mi esposa me va a presentar a mí. Ok. Entonces, bueno, mi esposa es Claudia Olivas, ahí está conectada. Ella les va a compartir gran parte del taller. Yo ahorita a las 8:30 voy a tener que salirme porque tengo una actividad con la iglesia y después regreso al final de la reunión. Y bueno, mi esposa es directora del ministerio que se llama Centro de Estudios en Ministerio Juvenil. Ella desarrolló un diplomado en el cual pues trabajamos en conjunto con la UNBJ ahí en la Convención Bautista de Lomas Verdes y bueno, ya también vamos a estar trabajando en el área de discipulado, justamente en la convención, con la convención dentro del equipo, ¿no? Ella estudió en el Seminario Teológico Bautista de Lomas Verdes y bueno, estudió la licenciatura en Ministerio Juvenil o Pastoral Juvenil. Hace poco se cambió de nombre, pero cuando ella estaba estudiando era Ministerio Juvenil. Y ahorita es la coordinadora de carrera de ahí del Seminario de Lomas Verdes. Y también está trabajando con la agencia misionera que se llama Youth Ministry International, la cual es quien certifica o trajo el programa de Ministerio Juvenil al seminario. Entonces, ella es ahorita la directora de México, ¿no? Youth Ministry tiene varios directores en diferentes países. Este, y bueno, uno de ellos es México y ella está aquí. Ella es quien ahorita les va a proporcionar todo este taller de discipulado. Entonces, bueno, pues ya la presenté, ahora te toca a ti, Clau. Sí, nada más que es Convención Bautista de México, no de Lomas Verdes, amor. Ah, perdón. Pero los nervios. Sí. Bueno, pues es mi esposo, Sergio Mendoza. Él es diseñador gráfico, también es pastor del Centro Cristiano Conexión. Bueno, ahorita está estudiando la maestría en Ministerios Pastorales en el Seminario Teológico Bautista Mexicano de Lomas Verdes, en el CEM, en el Centro de Estudios en Ministerio Juvenil. Él es el encargado del área administrativa y también ha desarrollado el módulo de Emprendiendo Nuevos Ministerios. Entonces, él es el encargado de todas las redes sociales, de los videos, de todas las ediciones, de todo el arte que hay detrás de cada contenido. Él es el encargado y bueno, él tiene muy buena memoria y recuerda muchas cosas cuando me presenta, pero ni yo me acuerdo de las mías. Por eso él me presenta, porque siempre las olvido. Pero él, pues como comenta, ¿no? Estamos en el diplomado, trabajando los dos, él encargado de la área administrativa y con el módulo de Emprendiendo
nuevos ministerios y queremos aprovechar también ahora que está estudiando la maestría en ministerios pastorales y consejería, pues que también esté en el módulo de consejería, ya que pues Dios lo tiene allí preparándose en esa área. Pues creo que es todo por el momento. No sé, amor, ¿qué se me pasa? No, está bien, está bien. Pues aquí estamos. Mi esposa Claudia, yo Sergio. Vamos a estar en este tiempo con ustedes compartiendo este taller de discipulado que ahí nos contactó Elizabeth. Y bueno, pues no sé si vamos iniciando. Ustedes díganos, hermanas, ¿sí? ¿Algo más que quieran comentar o? Ay, es que mi micrófono falló. Creo que ya me estoy escuchando. Sí, Es ya. que falla mucho, no es que haga yo mímica. No, pues nada más agradecerles por haber aceptado la invitación. Yo los contacté por mi amigo Tomás. Entonces, andaba yo bien angustiada de que, ay, necesitamos, es un tema, la verdad, en el que ahorita estamos trabajando, tenemos esa necesidad de aprender más sobre cómo ser discípulos y cómo hacer también discípulos, cómo extender a otros los que nosotros ya conocimos del Señor. Y pues nada, es una bendición para nosotros estar aquí. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues es tu tiempo, Clau. ¿Ya? Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Quise abordar varios aspectos del discipulado, tanto en cuestión de términos, pero también lo que nosotros creemos como discipulado. Esta primera sesión es un poquito ver más o menos qué es lo que ustedes entienden como discipulado y qué es lo que ustedes tradicionalmente en su iglesia hacen como un discipulado, porque muchas veces me he encontrado con iglesias donde me dicen, no, es que en mi iglesia no se lleva un discipulado. Yo no sé quién fue mi discipulador, y he aprendido de manera casual de hermanos que me han enseñado, pero no de hermanos que de manera intencional me estén discipulando en la vida cristiana, ¿no? Que me estén diciendo, esto voy a hacer o esto no, o así debe comportarse un creyente. Entonces, a veces me he encontrado con eso, o también me he encontrado con iglesias, congregaciones o grupos en los cuales hay una estructura ya de un discipulado que la verdad lo hacen muy bien. Entonces, prácticamente esta primera sesión vamos a encontrar algunos conceptos, algunas definiciones, algunos aspectos donde encontramos en la Biblia el término discipulado incluso. Entonces, ya en esta primera parte vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de continuar, vamos a ponernos en manos de Dios para que pues Él sea el que habla en nuestros corazones, que nos guíe en este tiempo, que sea de bendición y sobre todo que nos dé sabiduría para llevarlo a cabo, para implementarlo en iglesia, que podamos encontrar principios que sean de relevancia para la iglesia, para lo que ustedes estén haciendo. Y le voy a pedir a mi esposo si nos puede dirigir en esta oración. Sí, vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo, gracias porque tú estás con nosotros. Dejamos en tus manos este taller, Señor, estos minutos. Tú sé con nosotros, Dios. Háblanos, usa a mi esposa, guíanos en este tema, Señor, que pueda ser de bendición, que nos ayude y que también lo podamos aplicar, Señor. Estamos en tus manos en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como descripción de este pequeño curso o taller que vamos a tener en estos 2 días, ¿no? Hoy, el día viernes también, es que en este curso comprenderá la importancia de desarrollar el discipulado bíblico con los adolescentes y jóvenes, imitando el modelo de Jesús de transferencia de vida. Asimismo, aprenderá a discipular adolescentes y jóvenes de acuerdo al nivel de crecimiento espiritual en que estos se encuentren. Vamos a tratar de poder ver algunos de estos aspectos en cuanto, por ejemplo, en los niveles de madurez espiritual, el discipulado como transferencia de vida
esos dos conceptos muy importantes. Yo sé que el tiempo que tal vez tenemos para hablar del discipulado en esta ocasión, pues es un poco limitado, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo para poder tener algunos principios que pues encontramos en nuestra Biblia. No es algo nuevo, no es algo inventado por nosotros, sino es el modelo que encontramos en la Biblia respecto del discipulado. El objetivo general es que el asistente pueda discipular al menos a un adolescente o joven aplicando las herramientas adquiridas. Pues se espera, ¿no? Pues obviamente que podamos ponerlos en práctica. Todos tenemos esta gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en estas todas las naciones, pues implica otras partes del mundo, pero pues también en nuestra comunidad, en nuestra localidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, al menos replicarnos en un discipulado de uno a uno. Hemos escuchado tal vez muchas veces de discipula a una persona en un año, ¿no? Y tal vez puede ser una meta para ustedes que cada quien disipule a un joven o a un adolescente. Y yo les voy a invitar que este tiempo estén orando para que Dios les muestre y les confirme a quién deben de discipular y cómo empezar a establecer una relación con ellos, o si ya tienen una relación, cómo dar estos pasos para que pues iniciar el discipulado. El contenido que vamos a ver es el discipulado bíblico, el proceso de hacer discípulos, las épocas del crecimiento espiritual y elementos de la transformación espiritual. Son como 4 aspectos que vamos a ver, esperamos poderlos alcanzar. Pues obviamente los vamos a ver a grandes rasgos, pero yo creo que pues podemos tomar estos principios para aplicarlos en el ministerio de la iglesia local. Y bueno, para empezar, cuando escuchan la palabra discipulado, ¿en qué piensas? ¿Cuáles son las primeras palabras que vienen a tu mente cuando escuchas discipulado? A ver si me ayudan allí participando. A ver, esposo, tú vas a elegir quiénes van a participar. Vamos a hacerlos hablar. Sí. Ok. O escribir en el chat. A ver, Citlali, ¿estás por ahí? Citlali. Sí, Ok. Cuando escuchas la palabra discipulado, ¿en qué piensas? en cómo mostrar a otro lo que has aprendido, enseñar, transmitir. Ok. Ok, Ruth, ¿estás por ahí? A mí se me viene a la mente. Ok, Obed. ¿Puedo participar? Sí, Perdón. adelante. Es la primera palabra que se me viene a la mente cuando escucho discipulado es seguidor. Ujú. Ok, seguidor. Ruth. Ay, también era la que se me vino a la mente. Perdón. Ok, están conectados. Bien. Ok. Un último más. Javier, ¿estás por allí? Sí, sí estoy por aquí. ¿Qué? Este, Ujú. pues lo primero que se me viene a la mente cuando la palabra discipulado, pues es ver a Jesús, el tiempo que tuvo que invertir en sus discípulos, o sea, él, como lo mencionamos hace un momento, pues él tuvo que orar para elegir a los 12, para saber lo que iba a encargarles. Y viene a mi mente que es lo mismo que en nuestro caso, pues nosotros debemos hacer también. Mantener en oración con las personas que deseamos dejarles algo, claro, instruidos por Jesús, por el Espíritu, por su palabra.
pero también todo lo que implica el tiempo, el estar ahí, los recursos que a veces hay que invertir, el esfuerzo también que hay que invertir, y no solamente es de nosotros hacia los demás, sino el tiempo que otras personas han invertido en nosotros, directamente o indirectamente, porque como lo mencionaban, hemos aprendido a veces porque otras personas se han preocupado por nosotros, pero también nos han mostrado a veces sin preocuparse a lo mejor especialmente por nosotros, pero con las cosas que hacen, con la forma en la que ven su vida cristiana, o en la manera en la que hacen las cosas que Dios les pide, pues eso también de alguna manera siembra algo en nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Por participar a todos los que comentaron en estos momentos. Seguimos. Muchas gracias. Aquí podemos ver esta imagen y efectivamente, ¿no? Vemos a unos patitos que están siguiendo a alguien que está al frente, que está liderando, que está mostrando los pasos que hay que seguir. Muchas veces en el discipulado, creo que todas las respuestas que dieron son correctas, son parte del discipulado. Y vamos aprendiendo de alguien, ¿no? Porque pues cuando llegas a la vida cristiana dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Qué está bien o qué está mal? Muchas cosas no las sabemos hasta que llega alguien y nos instruye. Quiero que piensen ahora, ¿quién fue tu discipulador? Que tú dijeras, yo cuando conocí de Cristo me discipuló tal persona. Tal persona me enseñó a cómo estudiar la Biblia, tal persona me enseñó a orar, tal persona me enseñó a buscar de Dios, a servir o con qué actitud voy a servir. Pensemos en todos esos aspectos. Si hubo alguien que fue intencional o si hubo alguien que en la práctica pues nos fue enseñando o nosotros admiramos su manera de servir, admiramos su devoción a Dios e imitamos esa conducta, ¿no? A veces lo general que pasa en las iglesias es que no es tan intencional. Vamos a hacer una trivia del discipulado porque con esto me gusta porque aprendemos y también evaluamos qué tanto ustedes ya conocen del discipulado, porque pueden ser muchas cosas que ya están haciendo, solamente es reafirmar para que las puedan seguir, se den cuenta que estamos como que en el mismo sentido. En este juego consiste en 2 niveles de dificultad, uno sencillo y uno intermedio. No están difíciles las preguntas, la verdad, son bien sencillas. Lo primero que respondan es su respuesta. Solo hay una respuesta correcta por sección. Los participantes no pueden recibir ayuda de sus familiares, amigos, del internet o la Biblia. No pueden andar buscando. Y bueno, la última parte de la instrucción es que diviértanse. Entonces vamos a ir aprendiendo a través de estas categorías. Las categorías o de acuerdo a las preguntas va a ser, a veces van a tener que responder sí, a veces van a tener que responder no, a veces tendrán que responder falso o verdadero, o en ocasiones van a llenar espacios o van a haber aspectos que son de opción múltiple, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. ¿Mande? ¿Hay que escribirlo en el chat o...? Sí, tienen que escribir su respuesta en el chat y la primera respuesta que escriban en el chat, esa es la que se les va a tomar. Por ejemplo, porque aparece el nombre, ¿no? Por ejemplo, saldría Claudia Olivas, ¿no? Entonces, en la primera respuesta dijo sí y no, dije primero que sí y después me arrepentí y dije que no. La que se va a tomar es la primera respuesta que puse a esa pregunta. Entonces, aquí vamos con la primera pregunta. ¿La puedes leer, esposo? Falso o verdadero. Un discipulado es el proceso en el cual se enseña, guía, instruye para desarrollar el carácter de Cristo. ¿Verdadero o falso? Adelante, denle al chat. ¿Qué dicen?
Verdadero, 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 verdadero. Vayan anotando estos conceptos, ¿no? O sea, si pensamos en discipulado o si creen que les sirven estos conceptos, anótenlos. Es falso, verdadero. Un discipulado es el proceso en el cual se enseña, guía, instruye para desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué respuestas dice la mayoría? Todos dijeron verdadero. Vamos a ver si están en lo correcto. Y sí, están en lo correcto, es verdadero. El discipulado es ese proceso. Y algo interesante de entender del discipulado es que es un proceso. No es solamente como un curso que voy a tener con alguien y en el cual vamos a tener el curso, llevamos el material y ya. Es un proceso de acompañamiento. Si bien en el discipulado es bueno llevar materiales bíblicos, porque pues si vamos a enseñar, vamos a guiar, vamos a instruir, ¿quién nos guía y quién nos instruye? La palabra de Dios, como encontramos no recuerdo ahorita el versículo, discúlpenme, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y que nos ayuda para enseñar, instruye y todas esas cosas que aquí encontramos en esta respuesta. Entonces, si nosotros queremos buscar y moldear a Cristo, que los jóvenes se parezcan más a Cristo, pues ellos tienen que conocer la palabra de Dios. Ellos tienen que acercarse a la palabra. Entonces, es bueno llevar estos estudios bíblicos, pero eso no es únicamente el discipular a alguien, sino es todo el proceso que se da en el acompañamiento. ¿Para qué? Para desarrollar el carácter de Cristo. Para desarrollar el carácter de Cristo también tenemos que ponerlo en práctica y ir y escuchar una clase teórica no siempre nos va a dar el carácter de Cristo, solamente con escuchar si yo no lo pongo en práctica. Y me gusta pensar como una ilustración siempre en este aspecto, es que muchas veces en nuestras iglesias al discipulado le llamamos a una clase bíblica. ¿Y qué pasa? El maestro tiene un libro y un material, que digo, como les acabo de decir, es bueno que tengamos un material en el cual nos vamos a apoyar o en el cual vamos a estudiar la palabra de Dios. Está bien, pero ¿qué es lo que sucede, no? Yo tengo mi material y tengo que terminar este estudio en 3 meses. Entonces, yo cada domingo doy mi clase y en el primer domingo tengo 20 jóvenes. De pronto va pasando para el tercer domingo, ya tengo 15. Ya para el 10º domingo ya tengo 3. Y de esos 20 que iniciaron, solo 3 terminaron. Muchas veces se van perdiendo en el camino porque estamos más enfocados en enseñar una clase que en discipular, que dar un acompañamiento para que ellos desarrollen el carácter de Cristo. Y es como si fuéramos en una locomotora y en cada estación la locomotora va perdiendo un vagón. Al final, cuando la locomotora llega a su destino, voltea hacia atrás y se da cuenta que quedó con muy pocos vagones. ¿Por qué? Porque estaba más preocupada por llegar a ese objetivo de terminar todo el material en este tiempo que en cómo están los integrantes de este curso. ¿Cómo están los jóvenes que están asistiendo? ¿Qué están viviendo? ¿Qué luchas están enfrentando? ¿Qué desánimo? Entonces, en el discipulado es más allá que solamente recibir una clase o una lección. Si bien es cierto, es importante recibir esa enseñanza bíblica, pero los debemos de dar un acompañamiento, pues es un proceso para que los jóvenes desarrollen el carácter de Cristo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Me ayudas, Amor, a leerla, por favor? Falso, verdadero. El discípulo es alguien que asiste a la iglesia. Listo, ¿cuál es su respuesta? Ahí en el chat escríbanos. Falso, verdadero. Falso, falso, falso. Falso, La mayoría está falso. colocando. La mayoría está colocando falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Muy bien. Vamos a ver, la respuesta es... Falso. El discípulo es un creyente bautizado al que se le enseña a obedecer los mandatos del Señor. ¿Cómo podrías decir tú, amor, también con tus palabras, qué es un discípulo? ¿Un seguidor de Cristo? Un seguidor de Cristo, ¿no? Por eso un aspecto importante como pues iglesia, ¿no? Es que pues como seguidores el mostrar nuestra fe pública es el bautizarnos. Por eso es que se menciona que es bautizado. Si no se ha bautizado todavía, pero se está discipulando, sí es un discípulo también. Pero un aspecto importante es que sea creyente, ¿no? Obviamente que sea creyente de Jesucristo es lo más importante para que pues se le considere un discípulo, ¿no? Un seguidor de Jesús. Y pues si nosotros somos creyentes de Jesús y nos estamos discipulando, por naturaleza vamos a querer obedecerle y uno de los mandatos que Él nos ha dado es el bautismo, la cena del Señor y la gran comisión. Entonces, en nuestro desarrollo natural como discípulos vamos a querer obedecer a Dios cumpliendo estos mandatos. Muy bien, vamos a la siguiente. Tienen que responder sí o no. Pues sí, están bien fáciles estas preguntas. Entonces les dije, este nivel va a, nivel sencillo es bien facilito y el nivel intermedio tampoco está complicado, no se asusten. Ok, dice, una disciplina es un don de Dios que se usa en la iglesia. ¿Sí o no? Coméntenos sus respuestas aquí en el chat. Una disciplina es un don de Dios que se usa en la iglesia. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. ¿Qué pasó? Sin miedo al éxito. Ya están dudando. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? La mayoría está comentando que no. Que no. Muy bien. Se menciona aquí la disciplina porque un discípulo debe desarrollar disciplinas espirituales. Entonces, como vimos en el inicio, que es un proceso, en ese proceso vamos a dar un acompañamiento. Un discípulo de manera natural tiene que crecer, desarrollarse y después discipular a alguien más, así como nosotros somos discípulos, también somos discipulados. O sea, yo en un momento yo soy discipulada y a la vez también discipulo a otros. Y esa persona que yo estoy discipulando en un momento también tiene que discipular a alguien más y así nos vamos reproduciendo. ¿Cómo vamos formando en nosotros el carácter de Cristo? A través de las disciplinas espirituales. Entonces, ahí casi que les di la respuesta. Entonces, la respuesta es no. Una disciplina es una habilidad desarrollada mediante la práctica constante, ¿no? Como discípulos y también cuando estamos discipulando debemos de trabajar en las disciplinas espirituales en los jóvenes. Quiero que piensen y antes de pasar a la siguiente pregunta, que me escriban aquí en el chat qué disciplina espiritual tú crees que los jóvenes de tu congregación o los jóvenes con los que tú te involucras necesitan desarrollar. O sea, puede ser la oración, la meditación, el estudio de la palabra, el ayuno, la comunión con Dios. ¿Qué disciplina espiritual tú crees que los jóvenes necesitan? O sea, podemos decir, no, pues necesita todas, ¿no? Pero ¿cuál tú crees que es como muy importante que tal vez se está dejando un poquito de lado o no les gusta tanto esa disciplina y es muy, muy importante? Aquí escríbanme en el chat qué disciplina ustedes creen: comunión con Dios, oración, oración, oración. ¿Y qué disciplina? Estas disciplinas, vemos que Jesús desarrolla disciplinas
con sus discípulos. Algo que a mí me gusta mucho es que Jesús se apartaba a orar. Cuando las cosas marchaban bien, él se apartaba a orar. Cuando las cosas marchaban mal, él se apartaba a orar. Siempre tenía su tiempo de oración, invitaba y llevaba a que los discípulos oraran. Incluso cuando ellos decían, maestro, no sabemos cómo orar, enséñanos a orar. Jesús les enseñó a orar y les modeló él esa disciplina de la oración, de buscar a Dios. Entonces, en el discipulado es importante trabajar con los jóvenes las disciplinas espirituales, saber que esta habilidad se va a desarrollar mediante a la práctica, no porque, ay, pues, pues yo quiero ser discípulo, pero no sé cómo orar, hermano, yo no sé cómo orar, yo no sé si a ti alguna vez un joven te ha dicho eso, pero a mí sí, a mí a veces me han dicho, es que hermana, yo no sé cómo orar, ¿me puede decir cómo orar o cómo debo de leer mi Biblia o cómo debo de hacer mi devocional? Y eso es parte del discipulado, enseñarles, instruirles, pero también darles ese seguimiento y acompañamiento para que se mantengan firmes hasta que ellos esa disciplina ya la tengan desarrollada. No necesitas tú estar detrás de ellos para que oren o para que hagan su devocional, sino que ya adquirieron esa disciplina y buscan más a Dios mediante esto. Muy bien, hermanos. No sé, ¿quieren comentar algo hasta aquí? ¿Me sigo? No les quiero aburrir, nada más yo estoy hablando. Si no, vamos a la siguiente pregunta, que vamos muy bien. Creo que han contestado correctamente todas. Ok, vamos con falso o verdadero. Jesús vino para salvar al mundo y por eso murió, pero en camino a la cruz, él concentró su vida en hacer discípulos. ¿Falso o verdadero? Jesús vino para salvar al mundo y por eso murió, pero en camino a la cruz, él concentró su vida en hacer discípulos. En camino a la cruz se refiere en su tiempo, ¿no? No literal el tiempo en que estuvo cargando la cruz para ser crucificado, sino en su tiempo, en su estadía. Él hizo discípulos en ese tiempo. Verdadero, verdadero. La mayoría está escribiendo verdadero. Muy bien. Vamos a ver la respuesta. A veces esta pregunta causa duda por la interpretación o porque hay algunos que lo toman en otro sentido, así como más literal. Por eso ahorita voy a explicar un poquito más. Es verdadero. Sabemos que Jesús vino porque Él es nuestro redentor. Él vino a salvarnos del pecado. Él vino y murió en la cruz para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. Pero mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo discípulos. Él eligió a estos 12 para que pudieran compartir este mensaje de salvación a los demás y les dejó esa gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, para nosotros como pueblo de Dios es muy importante el hacer discípulos porque estamos escuchando y obedeciendo este mandato del Señor. Y como les decía previamente, tal vez algunos tienen el llamado de ir y hacer discípulos en otros países, en otros lugares donde hay otra lengua, en otras tribus que no son alcanzadas y otros allí donde tú te encuentras. Dios te ha llamado a ser discípulos. Eso es algo que todos debemos de hacer por obediencia y por amor a Dios. Por cumplimiento de esta gran comisión que tenemos. Entonces, el hacer discípulos es algo que está en nuestra naturaleza, por eso siempre buscamos hacer discípulos de una u otra manera, ¿no? ¿Sigues? ¿Me ayudas, amor, a leerla, por favor? ¿Qué opinas de lo siguiente? Cada creyente en Jesucristo merece la oportunidad de ser cuidado y desarrollado personalmente. Ok, ¿Qué opina? aquí vamos a preguntarle Es a nuestro pregunta abierta. hermano Felipe.
¿Qué opina, hermano, de la siguiente afirmación? Cada creyente en Jesucristo merece la oportunidad de ser cuidado y desarrollado personalmente. Ok. ah, cada creyente ¿Será verdad o será Pues, mentira? ¿mandé? ¿Qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo pienso que sí, sí es verdad, porque, pues, o sea, yo siento que también Dios nos habla de una manera también así personal, ¿verdad? De acuerdo a nuestras vidas. Entonces, yo siento que sí, pues sí merecemos esa oportunidad de tener ese cuidado, ese desarrollo de una manera personal. Sé que también, pues Dios nos habla también de una manera, ¿cómo le diré? Grupal o general, pero yo creo que sí, o sea, sí, sí está bien en el sentido de que merecemos ese cuidado y desarrollo personal. Ok. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, yo quiero comentar algo. Me gusta que dice ahí la palabra merece. De repente creo que muchas veces nosotros podemos tomar una actitud así medio juzgadora, ¿verdad? O para querernos zafar, o para evitar a veces la fatiga de alguna que otra persona que a lo mejor llega a la iglesia y trata de acercarse y no, no sé, tal vez su personalidad o algo choca un poco con nosotros y entonces decimos, ay, o vemos, ¿verdad? A lo mejor algún comportamiento que como que ni se interesa realmente, o yo no sé, ¿verdad? Diferentes actitudes que pues toda persona que no está todavía caminando con Cristo pues tiene y de repente podemos llegar a pensar eso, o sea, ay, no se merece que yo le dedique tiempo, porque ni esto, ni se compromete, porque ni hace y ni lee la Biblia y entonces yo lo desacredito y no me voy a desgastar, a quitar de trabajar, a quitar de hacer esto, a quitar de hacer cosas por que ni siquiera se compromete. Entonces, me hizo pensar en eso cuando dice ahí, merece la oportunidad de ser cuidado y desarrollado personalmente. Y eso implica que yo me quite de hacer cosas que para mí son importantes en mi vida para dedicarle tiempo a esa persona. Y pues bueno, creo que eso surge del amor de Cristo, que Cristo puso en nosotros para con los demás. Muchas gracias, hermana. Gracias por compartir. Nuestro hermano Bed había levantado la mano. Ah, Entonces, sí, yo quería comentar que pues cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues él dio esta oportunidad de ser cuidado y desarrollado a los discípulos, en especial a los 12. Eh, con ellos se tomó su tiempo, se tomó 3 años, que estuvo personalmente con ellos y pues creo que así cada uno de nosotros, pues igual merecemos esa oportunidad. Como decía Susli, que muchas veces somos muy legalistas, juzgamos, pero es verdad que cada quien se merece esta oportunidad. muchas gracias. Pues seguimos, Clau. Muchas gracias. Es importante la comunión como iglesia, con otros, como mencionaban al principio, ¿no? Em, la congregación, ¿no? Relacionarnos con la congregación y también es importante el cuidado personal, ¿no? Estas dos áreas son importantes. Vemos a Jesús que de manera personal había cosas que les enseñaba y le explicaba a los discípulos y había cosas que en la multitud les enseñaba a toda la multitud, ¿no? Junto con los discípulos, ¿no? Y otras que a ellos nada más. Entonces, estos dos aspectos son importantes en la vida del discípulo. Muy bien. Dice, se espera que cada nuevo creyente que pueda alcanzar su potencial completo para Dios. Aquí me estoy refiriendo un poquito con esta frase, o se está refiriendo un poquito en que alcancemos o que busquemos o nos
nos seamos intencionales en hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es glorificarle, honrarle, ¿no? Entonces, muchas veces como creyentes, a veces nos quedamos enanitos, a veces nos quedamos chiquitos, no crecemos en el Señor, no evangelizamos, no servimos en iglesia, vamos, escuchamos el mensaje y nos retiramos, ¿no? Y no nos involucramos más. Dios nos ha dado dones a todos como sus hijos, pero pues no los ponemos en práctica, ¿no? Estamos a veces como la parábola de los talentos y los guardamos y no los ponemos al servicio del Señor. Entonces, una manera en la cual un creyente va a poner su vida al servicio del Señor es a través de la enseñanza de un discipulado, porque hay hermanos nuevos creyentes que ellos pues no saben cómo hacerlo, o sea, tal vez tienen todo ese deseo, todo ese primer amor, ¿no? Que muchas veces como creyentes así lo llamamos, es que el hermano tiene su primer amor y lo que hacemos lamentablemente es que detenemos ese entusiasmo, ese gozo que tienen estos hermanos, ¿no? Entonces hay que enseñarles, hay que instruirles y ver estos modelos bíblicos donde se ve un mentoreo, donde se ve un discipulado, ¿no? Cuando de pronto van y le enseñan, instruyen a aquellos que están, vemos a Pablo y Bernabé, ¿no? O sea, Bernabé instruye, acompaña, a Pablo en su momento, ya después, pues discuten y se separan, ¿no? Pero ellos, o sea, en su momento, Pablo fue discípulo de Bernabé, ya después Pablo hizo otros discípulos y así a su vez fueron creciendo, fueron desarrollándose, pero hubo alguien quien estuvo allí con ellos, enseñándoles el camino del Señor, instruyéndolos en ese proceso. Y tal vez nuestro proceso con los jóvenes, pues va a ser regar esa semillita, ¿no? La semillita de la palabra la pone el Señor, ¿no? Y Él la hace germinar. Pero a nosotros nos va a tocar de pronto en la vida del joven ser esa agüita que estuvo ese tiempo allí. En 2, 3 años va a haber otra persona que va a abonar esa tierrita y así muchos. El fruto lo da el Señor y es para el Señor, pero todos como creyentes vamos a ir abonando en este proceso del desarrollo espiritual de un creyente. Muy bien. Hasta aquí, antes de irnos al nivel intermedio, hemos visto varios principios del discipulado, que el discipulado es para enseñar, para instruir, para corregir, que el discipulado es un proceso, que Jesús hizo discípulos, que Él nos dio esta gran comisión, este gran mandato de hacer discípulos, que es importante que un discípulo desarrolle disciplinas espirituales. Entonces, hasta este momento hemos hablado de estos aspectos del discipulado. Ahora vamos a hablar de otras cosas ya porque el nivel va aumentando. Ahí va. Es más de etimología y conceptos de discipulado. ¿Me ayudas a leerlo? Es opción múltiple. Etimología del término discípulo. Matseteu, verbo. Se usa una vez en Mateo 27, capítulo 27, versículo 57. Significa inscribirse como, inciso A, aprendiz, inciso B, practicante, inciso C, erudito, inciso D, seguidor. Entonces, coloquen el inciso que signifique, que ustedes creen que signifique discípulo. Este término de discípulo se usa una vez en Mateo. Entonces, aquí piensen qué respuesta van a poner. Y vamos a ver ahorita, son creo tres conceptos de discípulo que encontramos en el Nuevo Testamento. Este es el primero y se utiliza una vez. ¿Ya escribieron ahí sus respuestas? Sí, ya varios han colocado A y D. Está entre A y D. C no. B tampoco. A o D. Aprendiz o seguidor. Ok. Ahí va la respuesta. Es erudito. Nadie. Aquí todos tuvieron tache.
La clave es que se usa una vez este término y aquí se refiere inscribirse como erudito, ¿no? Entonces, vamos a ver el segundo concepto de etimología en cuanto al término de discípulo. Ya subimos de nivel. Matetes o matcetes, sustantivo, se usa 268 veces. Significa ser un estudiante o, inciso A, aprendiz, inciso B, practicante, inciso C, erudito, inciso D, seguidor. Ok, ya empezaron las respuestas. A. B. Ya subimos de nivel, igual y es capciosa, ¿eh? Aquí sí, esta palabra de discípulo sí ya se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Entonces, allí piensen cuál es la respuesta correcta. Solo tenemos una ¿Listos? B. ¿Todas son A? Todas son A, solamente Emanuel dijo que es B. Ok. Entonces, ¿qué significa ser un estudiante o un aprendiz? Entonces, sí, todos también. Aquí, en esta palabra, en el sustantivo, cuando se pone matetes o matcetes, se usa 268 veces y significa estudiante o aprendiz. Entonces, la diferencia del anterior es que es un erudito y solamente se usa una vez en el Nuevo Testamento. Allí venía el versículo en el que viene. La siguiente pregunta y es... bueno, todavía nos pregunta, dice, matetes o matcetes sustantivo se usa 268 veces. Significa ser un estudiante o aprendiz. Se usa exclusivamente en los evangelios y en los hechos. El término implica una persona que es no solamente estudiante o seguidor, sino un practicante. Fíjense qué importante, no solamente es el conocimiento, sino poner en práctica ese conocimiento. Este ejemplo lo vimos en Jesús, pues él los envió, o sea, los enseñaba y los envió en su momento para que pusieran en práctica lo que ellos habían aprendido. También se refiere a los siguientes grupos en este concepto de matetes o matcetes. También se refiere a los buscadores por curiosidad, a los creyentes y a los 12 discípulos. Entonces, cuando encontramos una referencia a este tipo de grupos, ya sea los que lo buscaban por curiosidad, a los creyentes o a los 12 discípulos, se está refiriendo a este sustantivo que es matetes o matcetes. Muy bien, allí para que ahí lo anoten y digan qué aprendieron en su curso de discipulado. Bueno, ya tienen información también del significado etimológico de discípulo. Y ahí va el siguiente, matcetria, ya vimos, el que se usa para erudito, el que se usa para seguidor o aprendiz o practicante, y también encontramos matcetria, que es igual sustantivo, se usa igual una vez, y está en Hechos 9:36, y es la forma femenina de matcetes, que es discípula, es como decir la discípula. Entonces la forma femenina se encuentra en Hechos 9:36, allí se habla de una discípula, ¿no? En la forma femenina de este concepto. Muy bien, los elementos cruciales para ser discipulado. Ya pasamos la etapa de la trivia, ya pueden descansar un poquito. Estamos continuando en estos conceptos de del discipulado. ¿Y qué elementos cruciales vamos a tener o vamos a trabajar para ser discípulos? El primero, como ya les he mencionado, el conocer la palabra de Dios, ¿no? Primero, leer la Biblia. Segundo, estudiar la Biblia. Y tercero, memorizar la Biblia. ¿Por qué creen que sería o que es importante hacer un énfasis en el estudio, en la lectura, estudio y memorización de la palabra de Dios? A ver, ¿quién quiere participar?
A ver, amor, tú diles porque ya sabes quiénes han participado. Ok. A ver, Montserrat, repítenos la pregunta, Clau. ¿Por qué es importante el hacer énfasis en la lectura, estudio y memorización de la Biblia? ¿Tú qué crees, Montserrat? ¿Estás allí? ¿Me oye? ¿No? Ok. Nos, Marisa, ¿estás por nos allí? escribió en el chat. Ah, ok. Montserrat dice, la lectura es importante porque nos ayuda a aprender de Dios. Ok, no te preocupes, Montse. Ok, muchas gracias. Entonces, Marisa, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. ¿Tú qué Pues piensas? Ajá. yo creo que es muy importante porque es la manera en la que, pues como decía, es aprender de Dios, es por medio de la palabra en la que podemos conocer al Señor y sobre todo, pues el hecho de memorizar también es muy importante porque cuando nos encontramos en situaciones en las que necesitamos y no tenemos a la mano la palabra, siempre es importante recordar lo que dice y poder compartirlo con los demás, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Un último más que quisiera compartir. Bueno, también Monse nos comparte, el estudiarla es un aprendizaje directo de la vida de Jesús y el eh, memorizarla es relevante para poder compartir en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Monse. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Yo quisiera compartir un versículo que creo que todos conocen, que pues Dios le habla a Josué, que está Josué 1:8, y lo voy a leer así de rapidito, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, sabemos que al estudiar, al meditar, al aprender, conocemos de Dios y nos ayuda, ¿verdad? También en momentos difíciles, pero aquí también nos hace un énfasis en que nos va a prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Entonces, pues, ¿quién no quiere, verdad? Que todo le salga bien, que pues su camino prospere. Entonces, eso también es lo que Dios, ¿verdad? Le está diciendo a Josué al meditar en su palabra. Muchas gracias. Claro que sí. Pues seguimos, Clau. Ah, sí, es que no sabía si estaba prendido mi micrófono. Sí, para iniciar para iniciar un discipulado pensando en aspectos prácticos, ¿no? Considerando todo esto previo que ya hemos visto, debemos de conocer la palabra de Dios porque esa es nuestra norma de vida, ¿no? O sea, allí vamos a conocer a Dios, es la manera en que Dios nos habla, Dios se ha expresado y se ha revelado a través de su Hijo y a través de su palabra. Y me gusta mucho verlo, ¿no? O sea, nosotros nos comunicamos a Dios a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Entonces, como seguidores de Cristo, debemos de conocer y escudriñar las escrituras. Y aquí en estos 3 puntos podemos ver leer, estudiar. O sea, no es lo mismo leer, estudiar y memorizar. Son aspectos diferentes. Yo cuando leo simplemente la palabra de Dios, llega a mi vida, la palabra de Dios no regresa vacía y me impacta. Pero cuando le estudio, voy de una manera más intencional a la palabra de Dios, a escudriñar en la palabra para buscar implementar y poner en práctica lo que yo he aprendido aquí.
y memorizar, porque así como lo comentaban ahorita, eso nos ayuda en nuestro diario vivir, ¿no? O sea, cómo enfrentar las circunstancias que encontramos en la Biblia, en la vida, perdón, cómo enfrentar lo bueno, lo malo, cuando a veces te encuentras desanimado, cómo su palabra llega a ti y te alienta, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en una situación que la palabra de Dios, el recordar un versículo que ha impactado tu vida, te alienta, te anima a seguir el camino de Dios? Y como sabemos, para poder identificar lo que no es correcto, lo que es falso, tenemos que conocer lo que es verdadero. Cuando estamos discipulando, nos vamos a encontrar con muchas preguntas, con muchas dudas que tienen los jóvenes. En un discipulado, como vimos, es un proceso en el cual vamos a guiar, en el cual vamos a aportar algo en la vida del creyente, pero debemos de tener cuidado porque muchas veces aconsejamos o decimos o instruimos de acuerdo a nuestro propio juicio, ¿no? A nuestra propia experiencia. Y a veces nuestra experiencia no es muy bíblica o no tiene mucha base bíblica, sino va más con la emoción, va más con otros aspectos de la vida o incluso la tradición o las costumbres, pero no viene mucho de la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de discípulo quieres reproducir? ¿Qué tipo de discípulo quieres ser? Un discípulo que conozca la palabra de Dios, que la escudriñe, que la memorice, que sea parte de su vida, que todos los días nuestros jóvenes busquen a Dios y estudien y escudriñen en su palabra. Yo sé que esto no significa, pues el joven lee su palabra de Dios, ya no tiene problemas. No, muy probablemente va a tener muchos problemas también, porque el crecer en la vida espiritual también nos implica que nuestra fe es probada. Pero cuando nosotros nos arraigamos en el Señor, nos arraigamos en su palabra, en sus promesas, eso nos anima. Por eso Dios nos reveló su palabra para que sea ese aliento, esa motivación, pero también, si andamos mal, esa confrontación. Cuando nosotros estamos creciendo o desarrollando a un discípulo, tenemos que trabajar 3 áreas importantes. Una, pues, es el conocimiento, ¿no? Que él conozca la palabra de Dios, que él la pueda entender. Y la siguiente parte es que ese conocimiento llegue al corazón, que realmente lo conmueva, lo desafíe, lo confronte, porque puedes tener un joven al cual tiene muchísimo conocimiento bíblico, pero vive una doble vida, vive con una doble moral y el sábado por la noche se va de fiesta y el domingo está en la iglesia y se sabe muchos coros, se sabe muchos versículos de memoria, pero esa palabra no está haciendo eco en su corazón. Si no hace eco en su corazón, no lo va a llevar a la acción. Y esos son los 3 pasos que podemos trabajar o implementar. Y es el modelo que vemos en Jesús, es que les enseñaba, les instruía, o sea, sí hay conocimiento, y ese conocimiento bajaba al corazón, baja las emociones y nos lleva a la mano, que es a la práctica, al ir y hacer, al que ellos puedan cambiar conductas o puedan ser transformadas sus vidas. Nuestras vidas pueden ser transformadas por Cristo. Las vidas de los jóvenes y de los adolescentes que están en nuestras iglesias pueden ser transformadas por Cristo. Entonces, en el discipulado tenemos que trabajar estas 3 áreas. Algo interesante que podemos trabajar con los jóvenes, muy coloquiales, invítalos a comer, platica con ellos, convive con ellos fuera de la iglesia, sí dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, porque que ellos tengan la oportunidad de conocerte en diferentes ámbitos y puedan ver que eres el mismo. Si una persona ha impactado tu vida y tú has imitado su forma de ser cristiano, es porque ves congruencia en esa persona, porque ves que esa persona lo que dice lo pone en práctica, porque esa persona conoce la palabra de Dios, pero también la practica. Entonces,
Esos aspectos son muy importantes y tenemos que empezar con conocer la palabra de Dios. Y si yo como discipulador, porque yo creo que si ustedes están en este curso es porque ustedes quieren discipular a alguien. Entonces, si tú como discipulador no estudias la palabra de Dios, no conoces la Biblia, no escudriñas en la palabra, no esperes que los chicos lo hagan. No lo esperes porque no va a pasar. Ellos lo van a observar de ti lo que han de hacer. ¿Qué veían los discípulos de Jesús? El ejemplo de Jesús, el maestro. Y aún así vemos el Evangelio de Marcos, donde constantemente, como uno de los principales aspectos que encontramos en el Evangelio de Marcos, es que los discípulos no entienden qué es ser un discípulo o el costo de ser un discípulo. A pesar de que tenían al mejor maestro, tenían a Jesús. Ellos no lo entendían hasta que resucitó, hasta que lo vieron. Y pareciera que ni así, o sea, ya después que él asciende, entonces entienden. Pero ves a los discípulos que tienen estos momentos, pero también caen bajo, ¿no? Ves este momento en que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero, o sea, entiende esto, pero inmediatamente empieza a decir, no, Señor, cuando Jesús le dice, no, es que pues entonces si ya entiendes esto, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial, y dice, si tú lo entiendes, entonces yo tengo que morir. Y entonces Pedro que dice, no, Señor, no mueras, ¿no? Entonces no entendía qué era ser un discípulo. Entonces, es como humanos, nos es difícil entender el costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús. Entonces, si nosotros mismos no lo entendemos, ¿cómo vamos a discipular a alguien si no conocemos al Señor? Entonces, es bien importante el estudiar, el escudriñar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Y el impacto más grande que va a tener el joven es que vea que tú aplicas la palabra de Dios en tu vida. Por eso es importante que convivas con él también fuera de las paredes de la iglesia. Haz una lista, aquí van a escribir, una lista de los elementos cruciales que ustedes consideran que son necesarios para ser discípulos. Ustedes dicen, no, esto se necesita para ser discípulos. Allí tienen 5 minutitos para hacer esta lista. Allí sí nos puede ayudar nuestro hermano Sergio a ponernos música en estos 5 minutitos. Porque yo no soy buena en estas cosas tecnológicas. Si ya tienen su lista y todo lo que se les ocurra, ¿qué elementos cruciales se necesitan para ser discípulos? Ahí escriban y si ya levanten su manita, ahí pongan un like, digan listo o algo para saber. Y pues también compártanos, porque al escuchar como la lista de otros nos dan ideas también de qué elementos serían importantes o cruciales en el momento de hacer discípulos. No puedo compartir porque tú estás compartiendo. Ah, bueno. Entonces, voy a cantarles. La, la, la. Una vez un bichín que creció. Se van a desconcentrar. Ya van 2 minutitos, les quedan 3.
Aquí Susli Guzmán nos está compartiendo. ¿Tú qué consideras, amor? ¿Qué serían esos aspectos cruciales para ser discípulos? Integridad, fe, obediencia, oración. A ver, voy a ir escribiendo. Me dices, Le voy a copiar a la hermana. oración. A ver qué nos pone. Una vida de adoración. Conocimiento de la palabra. Yo creo que eso es fundamental, si no, ¿cómo va a ser discípulo? Amor, también es muy importante el amor. Bien, a ver qué otro. Aquí ya puse algunas, a ver quién más. Nos pone, bueno, voy a leer las que puso nuestra hermana Susli Guzmán. Una vida de adoración, obediencia a Dios genuinos, comprensión de la gracia, misericordia, fidelidad, oración. Citlali Ponce nos comparte obediencia, amor, convicción. Obed, convicción, empatía y amor. Susli Guzmán, entrega, dependencia. Ana Medina, una relación con Dios y con los demás, paciencia, compromiso. Montserrat, empatía, amor, amor a Dios, entrega a Dios. Daniela, oración, conocer la palabra, ser congruentes con lo que predicamos, ser abundantes en amor, paciencia y fe, ser humildes. Ya no escribí porque estaba leyendo, pero aquí están algunas. A ver, ¿qué más nos ponen? Emanuel Castillo, comunión con Dios, oración, leer la palabra, amar a tu prójimo, testimonio de uno mismo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien quisiera compartir, aunque no sea por mensaje, que nos quiera compartir qué ustedes creen que es crucial para ser discípulos? Todos estos elementos son muy importantes. Se necesita tiempo también, invertir tiempo en ellos, invertir, pues sí, esos momentos enseñables en los cuales los escuchas, les compartes de la palabra. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Muy bien. Como ven, muchos de estos elementos nos muestran una conducta o cómo debiéramos de ser como cristianos, muestran el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros pues replicamos lo que somos, vamos a ser discípulos conforme a lo que Dios quiere moldear y que nosotros seamos. A ver, voy a quitar esto. Muy bien. En la definición de discípulo de Ames, disculpen mi inglés, soy muy mala en esto, pero la definición que él nos comparte sobre discípulo es gente que sabe alcanzar a otras personas para Cristo y llevar a esas personas desde su conversión para que sean discípulos maduros, quienes puedan repetir el proceso en la vida de otros. Cuando hablamos de discipulado, hablamos de hacer ese acompañamiento. Nosotros no lo vamos a hacer por ellos, nosotros no vamos a hacer su devocional por ellos, nosotros no vamos a hacer su oración o su comunión por ellos, los vamos a acompañar. Me gusta mucho ver el discipulado como las plantas.
y las plantas de pronto se empiezan a ir así como para un lado, les ponemos estas varitas que los van ayudando a que crezcan derechitos, ¿no? Y de pronto la planta necesita agua y le pones agüita, de pronto la planta necesita sol y la pones que le pegue el sol, o necesita vitamina y ya le echas ahí esas vitaminas que va necesitando. Hay veces que la planta ya ha crecido tanto y está tan frondosa que ya no cabe en esa maceta, ¿no? Y la tienes que cambiar a una maceta más grande y a veces ya plantar directamente en la tierra porque ya es muy grande esa planta, ¿no? Ya se está convirtiendo en un árbol. En el discipulado va a ir siendo así y nosotros vamos a ir acompañando y como les decía, vamos a ir aportando y como encontramos, unos riegan, otros siembran, pero el crecimiento lo da el Señor y tenemos que procurar que a quienes nosotros discipulamos, ellos también discipulen a otros. Y ahí les va otra pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que está bien discipular a una persona? ¿Cuánto tiempo dirían? No, pues este tiempo estaría bien invertir en un discipulado de una persona, con alguien, estar tanto tiempo con ellos. ¿Ustedes qué consideran? Me gustaría escuchar, o si les da pena hablar, escriban aquí en el chat, pero si hablan es mejor porque así se hace más interacción en el taller. ¿Cuánto tiempo crees que debes de estar con una persona en el discipulado? ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que de 3 meses a 6 sería algo ideal, ¿no? Ujú. Bueno, a mi parecer. Sí, está bien, yo creo que sí. Es sano también no pasar así 10 años discipulando a alguien y esa persona siga igual, ¿no? A veces se hace un tipo de relación de esa manera. ¿Alguien más, hermanos, que nos quiera compartir? A mí, ay, es que no me escucho. Sí, ¿ya me escucho? Okay. Ya te Me escucho. gustaba la idea de pensar en 1 o 2 años. Ok, 1 o 2 años también está bien. Creo que también este tiempo se va definiendo de las circunstancias y de la persona, ¿no? Hay personas que en su desarrollo de madurez espiritual es más fácil, bueno, como que lo absorben y lo practican y lo entienden. Hay personas que tal vez nos cuesta mucho más trabajo, pero yo tal vez hasta que Dios me guíe a hacerlo, dice nuestra hermana Susly Guzmán. Muy bien. Mi esposo ya tiene que salir. Aquí como paréntesis, ahorita a las 8:30 es nuestro tiempo de oración con la congregación, entonces él lo dirige, entonces por eso él tiene que salir. Pero bueno, continuamos con esta última parte del taller. Ya estamos por terminar, nos falta poco, pero él ya no nos va a acompañar en este último cachito por el día de hoy. Muchas gracias. Sí, pueden ser 2 años. Yo creo que en mi máximo serían 2 años. Yo creo que más de 2 años ya esa persona tiene que tener otro discípulo, ¿no? Como les digo, depende de la circunstancia y de la persona y lo que esté sucediendo también, como decía nuestra hermana Susly, hasta que Dios me lo indique. Hay veces que es difícil. Yo creo que sí definir un tiempo a veces a mí me cuesta trabajo porque creo que hay veces que digo, no, ya no, pero Dios me indica que debo de continuar con esa persona. Entonces, eso también va a ir variando. Muy bien. En otras palabras, el discípulo es aquel que es capaz de reproducirse en otro, aunque en él mismo no ha terminado el proceso del discipulado. Esto es lo que nosotros queremos lograr en los discípulos, que ellos empiecen a discipularse y nosotros como discipuladores también somos discipulados, incluso ya puede ser un mentoreo que también estemos buscando. Es importante que para por nosotros poder dar, tenemos que estar recibiendo. A veces como discipuladores o como mentores, como consejeros, líderes o ministros, estamos dando todo el tiempo.
dando, y a veces no recibimos. Entonces, tienes que tomar un tiempo también de tener un mentor, un discipulador, donde tú estés recibiendo, ir tú también tener tu grupo pequeño, tú también tener tu reunión con aquellos donde puedas recibir ese alimento espiritual de manera personal y de manera colectiva. ¿Para qué? Para también poder seguir dando y seguirnos reproduciendo de esta manera. Por último, un discípulo es una persona sólida en el evangelio y la enseñanza bíblica. Es una persona dedicada con un compromiso para su propia vida espiritual y la de otros. Es una persona comprometida de hablar de su fe con otros y es una persona productiva. Se multiplica en la vida de otros. Aquí vemos 4 elementos que también vamos a trabajar en el discipulado. Vimos el primero, ahorita hicimos como una pausa o un énfasis en el primero, que sea una persona sólida en el evangelio y la enseñanza bíblica, ¿no? O sea, para poder crecer tenemos que ser. Muchas veces te enfrentas con los jóvenes que tú dices, es que ya les he dado estos cursos, ya he estado con ellos y no dan fruto, no crecen, siguen igual, siguen haciendo lo mismo. Hay 2 cosas. Una, es normal en los jóvenes hacer eso. Es normal como que en el ciclo juvenil no ser tan maduros. Pero la segunda es que te tienes que pensar si realmente son cristianos, si realmente han aceptado al Señor, si realmente han entendido el evangelio. Y muchas veces no hay fruto y no avanzan porque no han conocido el evangelio. Escuché esto de una hermana misionera que decía, están convencidos, pero no están convertidos. Dice, están convencidos y dice, sí, que es Jesús y conozco las verdades bíblicas, pero no están convertidos, no han realmente aceptado el evangelio porque su vida lo muestra, ¿no? Hay también jóvenes que están en lucha, eso es cierto. Hay jóvenes que han aceptado a Cristo y que están en una lucha constante para mantenerse. Es por eso que es importante el discipulado, para que ellos sientan esta red de apoyo, para que no se sientan tan solitos y puedan estar firmes en la fe a través de la enseñanza de la palabra. 2, dedicado con un compromiso para su propia vida espiritual y la de otros. Aquí vemos este ejemplo como la cruz, ¿no? Su compromiso en una vida espiritual, ¿no? Ellos con Dios. Mi relación con Dios, ¿no? Se va a reflejar en mi relación con otros. Muchas veces escuchamos a jóvenes que andan pero bien mal y dicen, pero yo oro, hermana, todos los días, yo busco la palabra de Dios todos los días, yo leo de vidas, hermana. No, pues sí, yo te creo, pues es tu relación personal con Dios. Nosotros no vamos a juzgar eso, son ellos con Dios. Sin embargo, hay fruto. Una vez escuché esto que dije, tiene razón el hermano, que nos decía, cuando nosotros estamos alejados de Dios, se nota. Cuando tú en tu iglesia hay un joven que está alejado de Dios, lo notas. Pero se nota el doble cuando un joven está buscando constantemente a Dios. Eso también se nota y se nota al doble. Cuando el discípulo tiene una vida dedicada, con un compromiso, con su propia vida espiritual y está comprometido realmente con Dios, se va a notar y va a dar fruto con un compromiso dedicado también con los otros. Dios es amor. Yo no puedo amar a Dios si no amar a los otros. Para empezar, ¿no? Dentro de todas las cosas o evidencias que yo debo demostrar como discípulo de Cristo. El primero de ellos podría ser el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y si yo busco ser como Dios, debo de amar a los demás. Entonces, el discípulo va a tener esa vida sólida en el evangelio,
firme en la fe, que conoce la palabra de Dios, va a tener esa vida dedicada en un compromiso constante para crecer en la vida espiritual con Dios y se va a ver reflejada con otros. Y ahora en el tercero es una vida comprometida a hablar de su fe a otros. Cuando hemos entendido el evangelio, cuando vivimos y experimentamos el perdón de Dios, queremos que otros lo vivan. Queremos que otros lo experimenten, queremos que otros lo practiquen y que ellos también formen parte, ¿no?, de la familia en la fe. Así que aquí entra ya cuando el discípulo empieza a tener esa compasión por aquellos que no han conocido el evangelio y quiere predicarles, ¿no? Y quiere alcanzarlos, y quiere hacer un grupo de ministerio estudiantil, que quiere hacer un grupo, una célula en su escuela o con su familia. ¿Por qué? Porque ha entendido y esta palabra de Dios ha hecho en su mente, ha hecho eco en su mente, en su corazón y en sus acciones. No se puede quedar con eso así guardado. Y por último, en una vida productiva, pues se multiplica en la vida de otros. ¿Qué clase de discípulos vamos a producir? Los discípulos que somos nosotros. Si yo soy un discípulo de Cristo, que tiene una vida sólida en el evangelio y en la enseñanza bíblica, que tiene un compromiso constante y dedicado en la búsqueda de Dios y que se refleja en mis relaciones con otros, que soy un discípulo que está comprometido de hablar de mi fe con otros, de la fe en el Señor Jesucristo, y que me multiplico, a los chicos que tú vas a discipular, ellos también van a hacer eso. Ellos te van a imitar. Ellos se van a reproducir así como tú te reproduciste. Muy bien, hermanos, estamos por terminar esta sesión, esta primera sesión, que creo que se fue muy rápido para mí, no sé ustedes cómo lo sintieron. Pero al principio les pregunté que si podían pensar en esas personas que a ustedes los habían discipulado. Si pueden pensar ahorita en esos nombres de personas que han sido de impacto para ustedes, que de manera intencional les han enseñado o modelado el evangelio, o incluso pueden compartir o pueden pensar en esas personas que no ha sido de manera intencional, pero su vida les ha enseñado. Yo les comparto en la iglesia, les comparto un poquito como de mi historia. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Allá conocí del evangelio. Mis papás conocieron el evangelio, nos llevaron y allí conocí. Empecé, pues estaba chiquita, llegué a esa iglesia de 12 años, nos venimos a vivir acá a la Ciudad de México, pero allá, por ejemplo, yo recuerdo en la iglesia de Culiacán a una hermana que era de la femenil y en ese entonces yo estaba en la auxiliar de niñas. Todavía existen los departamentos, a veces llego a iglesias donde dicen, no, aquí ya no tenemos los departamentos y eso es muy anticuado. Y digo, ay, yo estuve en los departamentos de la femenil, ¿no? Y me acuerdo la hermana Kiri, que ella era quien nos enseñaba y nos daba las clases del auxiliar de niñas. Y yo me acuerdo mucho que ella nos enseñaba con mucha paciencia, nos llevaba a hospitales, asilo de ancianos, a hacer labor social y nos decía mucho, ustedes se están preparando porque un día van a servir a Dios con sus dones y puede ser que sirvan a Dios con la enseñanza, y ella nos iba explicando, ¿no? Entonces yo, como me fui desarrollando, creciendo, yo tenía en mi mente que iba a llegar un día en que yo iba a servir a Dios con mis dones, ¿no? Entonces la hermana Kiri, ella me discipuló en esa edad de niña, porque era como de 9 a 12 años que ella estuvo en ese grupo conmigo, o que yo estuve en su grupo más bien, porque yo fui la que me salí de la iglesia y me vine acá a México.
Entonces, ella me enseñó, y cuando llego a una iglesia acá en la Ciudad de México y me dice, ¿nos puedes apoyar en una clase con los niños en el ministerio infantil? Yo dije inmediatamente sí, porque para esto el Señor me llamó a servirle en lo que me pongan, ¿no? Entonces, yo ya tenía esa actitud, por así decirlo, porque esta hermana me había discipulado y me había enseñado que yo iba a servir a Dios con mis dones, ¿no? Todavía no sabía qué dones tenía cuando ella me enseñó, pero sabía que un día eso iba a pasar. Acá en la iglesia, que estuve casi todos mis años de soltera, ya de casada ya salí, una hermana que ella fue diaconisa, ahora pues por esta época del COVID, ella ya partió a la presencia del Señor, pero ella también me enseñó mucho, no de manera intencional, ella no me dio ningún curso, ninguna clase, era más casual, por así decirlo, pero me enseñó mucho del compromiso a Dios, del amor a otros, del servicio, de sencillez. Me enseñó muchísimas cosas la hermana, la verdad, una gran, gran hija de Dios, un gran ejemplo a seguir. Y ella me enseñó, obviamente mis papás, mi mamá y mi papá también me instruyeron en la palabra de Dios y en el camino. Y si yo pienso como en alguien que me discipuló, pensaría en ellos cuatro, ¿no? Y me gustaría escucharlos ustedes, cerrar este tiempo y obviamente si tienen dudas, también ahorita lo compartimos al final, pero me gustaría escuchar a algunos de ustedes, si quieren compartir, recordar a esas personas que han sido de impacto en su formación espiritual, que han sido intencionales, o sea, que ellos realmente lo han hecho con esa intención de que ustedes practiquen eso, comprendan eso, o lo han hecho pues con su manera de vivir. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Elizabeth. Pues a mí, creo que la primera persona que viene a mi mente es alguien que todos conocen aquí, se llama Josafat. Lo que pasa es que fue bien chistoso porque él, en aquel tiempo, cuando yo me convertí, yo tenía casi 18 años, él estaba como, digámoslo así, como el encargado de jóvenes, ¿no? A través de justo un mes. Pero yo sentía que más que discipularme en el mes, que obviamente ya aprendí mucho porque yo iba a las reuniones, en aquel tiempo él era mi jefe. Entonces yo trabajaba en la misma, en su dulcería, en su negocio, y a mí me tocaba que yo justo me convierto y pasé un tiempo en el que empecé a tener muchas dudas, ¿no? De que cómo voy a leer mi Biblia y cómo tengo que orar y qué está bien y qué está mal y qué tengo que hacer. Y siento que él fue muy intencional en ese sentido, porque mientras yo estaba trabajando, de pronto se tomaba ese tiempo, ¿no? Esos 20 minutos de decir, ¿cómo estás? Y yo de que, pues fíjate que tengo duda de eso. Ah, mira, pues puedes hacerlo así, puedes hacer esto. O sea, él se tomaba ese tiempo y más que en las reuniones, digamos así, formales, yo sentí que fue en esa convivencia que tuve de estar ahí trabajando y de ser discipulado, o sea, de decir, ah, pues ahí aprendí y de pronto, no sé, como que se abría también a contarme, no, pues está pasando esto y estoy orando por esto y yo aprendí ahí y siento que fue una persona que tuvo mucho que ver en mi discipulado. O sea, yo de hecho pienso que fue quien me discipuló y tal vez no fue con un libro, tal vez no fue como algo formal, pero sí, creo que es una persona que como que en ese sentido me discipuló mucho en la práctica. Muy bien, muchas gracias. Es la palabra clave en esto es la transferencia de vida, ¿no? O sea, con el ejemplo, con la vida, eso se impacta muchísimo a los jóvenes, de verdad. Inviertan tiempo en los jóvenes. Ahora le voy a pedir, a ver, tú, Elizabeth, elige quién va a participar ahora. Yo diría que participé, los que tienen cámara prendida, Felipe. Apenas te iba a decir alguien que no haya participado, pero bueno. Ya tú eliges a alguien que no ha participado porque te va a muy tocar bien, elegir. Sí. Bueno, en mi caso, pues yo también, ¿cómo le diré?
Fue rara mi manera de el yo, ¿verdad? Aceptar al Señor, porque yo vengo de una familia que me enseñaron desde muy chiquito y yo pues pensé que siempre dije, no, pues me llevan a la iglesia y con eso basta. Pero pues uno va creciendo y va conociendo cada vez más. Cuando cumplí 18 años, me bauticé, pero aún así seguí con mi vida en la universidad. Ya hasta como los 24 años, ya casi estaba por salir de la universidad, fue cuando realmente entendí, ¿verdad? De que el Señor pues me estaba llamando, me estaba haciendo que volviera a reunirme, a tener comunión con Él. Y en sí no sé si tenga como que a una persona como tal. La única persona que se me viene también es un hermano, que él fue el que también me guió o me instruyó al momento, porque sé que no es mucho, pero él me enseñó a lo que son las direcciones de los cultos. Es un hermano de la iglesia, lo conocen, el hermano Alejandro Arias. Él fue el que, no sé, vio algo en mí y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Me apoyas un domingo a dirigir? Yo le dije, en mi mente estaba súper nervioso, pero no le podía decir que no, entonces acepté, que dije, claro que sí, pero él no me dejó solo, él me acompañó, me decía, mira, hazle así, me dio unas pequeñas clases, y desde entonces acepté y seguí aprendiendo, seguí mejorando, al grado de que ahora pues dirijo en los grupos, en los cultos jóvenes, y ahora yo tengo esa responsabilidad de, por así como que enseñar ¿cómo le diré? O sea, instruir a los jóvenes, ¿verdad? Que también sirvan al Señor, ya sea por medio de la dirección o de cualquier otro don, ¿verdad? Pero siempre y cuando nunca estén cerrados o negados, porque muchas veces uno como joven dice, no, es que yo soy chico, yo no puedo, yo no sé, yo tengo miedo, tengo nervios, pero si tú nunca das ese sí, o si nunca te atreves, ¿verdad? Como que realmente ¿cómo le diré? O sea, lo aceptas, lo afrontas, pues nunca vas a saber para qué fuiste llamado, vas a estar como que, con miedo, con nervios. Entonces, a pesar de que tengas 15, 18, 20 años, o sea, o que tú digas, estoy muy joven, no sé, el Señor te está llamando para algo. Entonces, hay que, ¿verdad? Escucharlo, hay que prepararnos para cuando Él realmente nos diga, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Nosotros digamos, claro que sí, Señor. O sea, como el profeta Isaías, creo que sí fue Isaías el que decía el de, heme aquí, envíame a mí. Creo que sí fue él el que decía esa parte. Entonces, o sea, hay que tener esa también disposición, ¿verdad? Hay que estar dispuestos a servir al Señor. Así es. Muchas gracias y eso es bien importante, ¿no? Aprendemos o descubrimos, más bien, descubrimos nuestros dones haciendo. Casi todos cuando decimos, sí, este es mi don, es porque lo estás haciendo. Si no dices, híjole, no, sí me cuesta mucho trabajo. Entonces, pero cuando lo empezamos a poner en práctica algo, experimentamos, como nos compartía ahorita Felipe, ¿no? Pues anímense, atrévanse, si los invitan, atrévanse, háganlo y ya van a descubrir si es su don o no. Y aunque no sea tu don, tú sirves. Todos tenemos que servir a Dios y tal vez tú dices, no es mi don, pero pues aquí Dios me tiene sirviendo, pues mientras ahí está. Y ya Dios pondrá a alguien o te pondrá a ti en otro lugar, pero tenemos que servir. Muchas gracias. Ahora, Felipe, tú vas a elegir a alguien más para que participe. Ok, a ver, ¿a quién elijo? Alguien que no tenga su cámara prendida. Y todos prendiéndola, ¿no? Sí, ay, no. No, voy a pedirle a Obed que participe. Ok, pues yo siento que igual desde pequeño, pues cuando nací mis papás ya eran cristianos y creo que ellos fueron los que me fueron discipulando poco a poco, más que nada con su ejemplo. Y también, bueno, ellos creo que son los que mayor impacto han causado en mi vida, pero también en el discipulado que tuvimos en la iglesia, en especial fue con la hermana Chayito.
Y pues creo que es todo. Muy bien, muchas gracias. Si vemos estos aspectos de lo que han compartido, han sido personas que nos han impactado o que Dios ha usado y han sido personas que están obedeciendo a Dios. O sea, tal vez lo extraordinario que están haciendo es hacer lo que Dios les pide que hagan. Servir, ser ejemplo, ser íntegros, obedecerlo. Es lo que están haciendo. Si al momento de discipular es que, ¿qué es lo que debo de hacer yo como discipulador? Mostrar a Cristo. Para ahí hay que empezar. Muy bien, muchas gracias por participar. ¿Alguien más quiere participar? Si no es así, como última actividad es que escríbanle un mensajito a esas personas que Dios ha usado en sus vidas para discipularlos, que ustedes han aprendido de ellos y tienen la oportunidad todavía de escribirles, porque, bueno, por ejemplo, yo les compartía de esta hermana que ella ya pues está en la presencia del Señor, pues ya no le puedo mandar un mensaje ahorita, pero si ustedes todavía tienen la oportunidad de pues, tener el contacto con estas personas que han sido de impacto en sus vidas, escríbanle y díganle gracias porque tu vida fue de impacto a mi vida. Y eso es algo importante, compartir también cuando alguien ha sido de bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque es darle la gloria a Dios. Doy gloria a Dios por tu vida, porque con tu ejemplo, con tu manera de tratarme, como cuando me diste esta clase o cuando me enseñaste esto, fue de bendición a mi vida. Y eso es alentador para seguir creciendo en el discipulado. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé, amor, si tú quieres compartir algo. Qué bueno que ya volviste. Ya volví al final. Pues no, es que, bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo, comentar algo con este primer día, esta primera parte del taller. Si tienen dudas, es prácticamente introductorio este primer día. No, pues yo creo que estuvo muy claro hasta aquí y pues muchas gracias, creo que pues agradecerles, estuvo claro, estuvo ameno, muchas gracias Claudia por las preguntas y todo, como que eso hizo pensar también, da gusto, y sí, esto de pensar, ¿verdad?, en las personas que nos han impactado, creo que a veces nos falta gratitud, ¿verdad?, y pocas veces pensamos en ellos, pues sí, me hizo recordar a algunas personas y también a darme cuenta que creo que pocas han sido intencionales, al menos conmigo pasó así, y también creo que bueno, al menos como mi caso, que no he tenido como una persona que me haya dado seguimiento como tal, porque yo pues no nací en cuna cristiana y todo, entonces ha sido algo extraño. Creo que también por eso me he tardado como mucho en madurar, porque pues he andado un poco errante de repente. Y yo al menos ahorita que meditaba en esto, creo que también muchas de las cosas que he aprendido ha sido sí por ver el ejemplo bueno de los otros y algunas veces también por el mal ejemplo, porque aún de eso aprendemos, o sea, de repente las heridas, ¿verdad? De alguien por la inmadurez, dices, ay, y vas a la Biblia y dices, pues eso no era, ¿verdad? Y también de eso aprendemos. Creo que todo va contribuyendo al crecimiento. Entonces, de alguna manera, aún personas que en algún momento llegaron a causarnos dolor por una mala acción, o por la inmadurez simplemente, aún eso Dios lo usa. Siempre pensamos en lo bonito y lo bueno, y sí hay mucho, creo, yo estoy agradecida por eso, pero también estoy agradecida con Dios por esas personas que Él ha permitido que estén en mi vida,
que me han mostrado lo que no es lo que la Biblia enseña. Y también, pues digo, yo creo que yo he sido ambas cosas también para otros. Espero, ¿verdad?, haber sido de edificación para bien de alguien, pero creo que también he herido y le doy muchas gracias a Dios porque yo he aprendido eso. Yo creo que soy la más vieja del grupo y he aprendido esto, que el Señor al final nos va forjando y va transformando nuestro carácter para hacernos como Él, usando todo, no nada más lo bueno. Así es, Dios todo lo usa para bien, para hacernos crecer, pero nosotros también tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Nos podemos enfrascar en lo malo y decir no, no, y solamente quedarnos estacionados en aquello que nos dolió y no crecer en el Señor a través también del dolor, porque también a través del dolor crecemos. Muchas gracias, hermana. Y también lo encontramos en la palabra de Dios. Encontramos ejemplos en la Biblia que nos enseñan qué no hacer, ¿no? O sea, hay ejemplos que encontramos en la Biblia de qué no hacer y qué sí hacer, ¿no? O sea, qué cosas imitar y qué cosas están allí como prevención para no hacerlo, ¿no? Entonces, eso también es correcto, su aportación es muy buena. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna aportación que quieran compartir? Pues yo también pues es de mucha bendición este estudio. Yo creo que te hace recordar la parte de, pues, dónde estabas, ¿no? A lo mejor, pues, estamos en el camino todavía, pues, creciendo y madurando, pero, pues, te hace detenerte y pensar y a la vez de ser empáticos, ¿no? Con las personas que están en ese proceso, ¿no? A lo mejor, pues, uno va un poco en un escalón arriba más que otros hermanos y yo creo que ahí esa empatía o esa paciencia que llegaron a tener pues los hermanos que te estuvieron pues ahí al pendiente tuyo, pues mostrar ese amor también, ¿no? Yo creo que pues a mí me refleja mucho el mandamiento de amar al prójimo y lo he traído en la mente, ¿no? Y creo que pues va de la mano o va de la mano con con los discípulos, ¿no? Tenemos que amarlos, ¿no? Al final todos tenemos personalidades diferentes, pero sí es importante pues mostrar ese amor, ¿no? Sobre todo pues lo he visto en los evangelios y me impacta, la verdad, cómo Jesucristo vivía con esa sencillez, con ese amor. Y pues bueno, o sea, me refleja, ¿no? A estos tiempos que a veces, pues como jóvenes, carecemos, ¿no? De esa parte, ¿no? Somos muy, bueno, yo por mí, ¿no? A veces soy como muy envidioso de mi tiempo, ¿no? Mis actividades, pero pues hay personas que necesitan también, ¿no? Y no nada más es el ir y sentarse en la iglesia a aprender, ¿no? Sino también aplicarlo, ¿no? A la vida diaria, ¿no? Y yo creo que pues me impacta este estudio, me hace detener pues en esa parte que comentas, esta pregunta que decías, y pues bueno, sobre todo pues seguir creciendo, ¿no? Y agradecerle a Dios, ¿verdad? Que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y pues por esas personas que ha puesto en el camino, ¿no? Sí, muchas gracias hermano por compartir esto. Es de gran bendición lo que Dios empieza a hablar, empieza a recordarnos muchas cosas que son del discipulado, ya las sabemos y es bueno recordarlo, reaprenderlo, ¿no? Volverlo a acordar para volver a hacerlo, porque en algún momento se nos olvidó, ¿no? O en algún momento empezamos a hacer otras cosas y lo dejamos de lado, o tal vez lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, y es bueno recordar todo el camino, todo el proceso que Dios ha hecho con nosotros, es decir, Dios es bueno y es fiel, que en todo este tiempo Él nos ha ayudado. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir? Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por la invitación, por conectarse, por participar. Nos estamos viendo el viernes, primeramente Dios. La verdad nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y le voy a pedir a mi esposo si nos puede despedir en oración. Antes de orar, vamos a tomar una foto. Quien quiera salir. Ok. Entonces vamos. ¿Ya están listos? ¿Listas?
¿Listes? Ok, vamos. 3, 2, sonrían. 1. Ok, una más, una más. 1, 2, 3, sonrían. Listo, muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias Padre porque tú estás con nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites compartir. Tú sé con cada uno de nosotros, sigue guiándonos en medio de, pues, de este aprendizaje, en medio de lo que tú quieres mostrarnos, Dios, para tu gloria, para tu reino, Señor. Tú sigue guiándonos y mostrándonos, dándonos elementos, dándonos conocimiento, dándonos herramientas, Dios. Y gracias por recordarnos lo que es el discipulado. Estamos en tus manos y sé con nosotros esta noche en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos el viernes a las 7. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Dios les bendiga. Gracias, que Dios les bendiga.